Buenas tardes, les vamos a socializar los ejercicios de ventilación, temperatura y metabolismo. El grupo está conformado por Diana Díaz, Diana Carolina Joaquín, Carol Edinson López y Jessica Muñoz. El primer ejercicio, los primeros ejercicios, para los ejercicios de ventilación tuvimos en cuenta la resolución 2400 de 1979 en el artículo en el capítulo 2, en el artículo 11, en donde nos dice que los cuartos sanitarios deben tener por lo menos 6 ventilaciones de aire por cada hora. En el primer ejercicio, se tiene un cuarto sanitario con las medidas como se muestra en la figura. Debemos determinar cuántos extractores de 50 CFM se necesitan para lograr una adecuada ventilación. Inicialmente vamos a sacar los volúmenes. Para eso partimos la figura en dos. La primera figura, que es esta parte hasta aquí, y la segunda figura, que es esta otra parte. Para ello convertimos un pie, se dice que es igual a 30,48 centímetros. Un metro es igual a 100 centímetros. En un metro tenemos 3.28 pies. Y para convertirlos en pies cúbicos multiplicamos 3 veces el 3.28, que nos da 35.28 pies cúbicos. El primer volumen que lo vamos a sacar es, tenemos una altura de 3 metros, entonces vamos a sacar el volumen que es largo por ancho por altura. Entonces tenemos aquí el ancho por el largo por la altura. Entonces 5 por 8 por 3, eso nos da 120 metros cúbicos. Eso lo multiplicamos por 6, que es lo que nos dice la norma, y nos da un resultado de 720 metros cúbicos. En el segundo volumen, que es esta parte, multiplicamos 4 por 3 por 3, nos da un resultado de 36 metros cúbicos, lo multiplicamos por 6 y nos da 216 metros cúbicos. Para pasarlos a pies cúbicos, multiplicamos el 720 metros cúbicos, los resultados de los volúmenes, por 35.28 pies, que nos da 25.401,6 pies cúbicos por hora. Igualmente en el volumen 2, lo pasamos a pies, multiplicamos el 216 que nos había dado por el 35.28 pies cúbicos, y eso nos da 7.620.48 pies cúbicos por hora. Posteriormente sumamos los volúmenes para tener un solo volumen, y este nos da un resultado de 33.022,08 pies cúbicos por hora. Como la medida del CFM es pies por minuto, debemos pasar esas horas a minutos, por eso lo dividimos por 60 y nos da un resultado de 550,36 pies cúbicos por minuto, o sea 550,33 CFM, para lo cual necesitamos 12 extractores de 50 CFM. En el segundo ejercicio debemos sacar dos volúmenes, uno partido en dos. El primer volumen sería 4 por 10 por 8. El resultado nos da 320 metros cúbicos por 6, que nos da 1920 metros cúbicos. El volumen 2, 4 por 9 por 7, nos da 252 metros cúbicos por 6, nos da 1512 metros cúbicos. Para pasarlos a pies cúbicos lo multiplicamos por 35.28, nos da un resultado de 67.737.6 pies cúbicos por hora. En el volumen 2 tenemos que pasarlo también a pies cúbicos, multiplicamos el resultado anterior por los 35.28 y nos da un resultado de 53.343,36 pies cúbicos por hora. Sumamos los volúmenes y el resultado de esos volúmenes debemos pasarlo a minutos, dado que la medida del CFM es en pies cúbicos por minuto.
Entonces la suma la dividimos por 60 y nos da un resultado de 2018,016 pies por minuto. Jessica, una pregunta. ¿Cómo haces para que ahí te den minutos? ¿Cómo haces la cancelación de los...? La cancelación, porque esto es una división, entonces tienes acá, es como si tuvieras acá el 60 minutos por hora para que puedas cancelar esta hora con esta hora y ya la medida te va a dar en pies cúbicos por estos minutos. Ok, gracias. Para el ejercicio, este cuarto sanitario se necesitan 14 extractores de 150 CF. En el ejercicio 3 tenemos que sacar un solo volumen. Tenemos que el ancho es de 5 metros, el largo de 3 metros y la altura de 2.5. La multiplicación de estos nos da 37 metros cúbicos por 6, 225 metros cúbicos. Debemos pasarlos a pies, lo multiplicamos por el 35.28 pies, nos da 7.938 pies. Esto lo dividimos entre los 60 minutos para poder pasar estas horas a minutos y nos da un resultado de 132,3 pies cúbicos por minuto. Entonces como resultado tenemos que necesitamos 2 extractores de 70 CFM. En el ejercicio 4 debemos sacar 2 volúmenes, dado que el área se parte en 2 para poder sacar los volúmenes. En la primera tenemos que la altura es de 4.5 por 6 por 4 y eso nos da 108 metros cúbicos. Lo multiplicamos por los 6 cambios de ventilación, nos da un resultado de 648 metros cúbicos. En el volumen 2, la altura 4.5 por 5 por 4 nos da 90 metros cúbicos por 6, 540. Lo pasamos a los metros cúbicos, los pasamos a pies, multiplicamos por 35.28 y nos da un resultado de 22.861.44 pies por hora. Igual al volumen 2 lo multiplicamos por el 35.28 y nos da un resultado de 19.051.2 pies cúbicos por hora. Sumamos los dos volúmenes, tenemos el resultado en pies cúbicos por hora. Lo dividimos entre 60 minutos para poder cancelar las horas y nos da un resultado de 698,544 pies cúbicos por minuto, para lo cual decimos que se necesitan 4 extractores de 95 CFM. En el ejercicio 5 nuevamente partimos el área en 2 para poder sacar los volúmenes. El primero con una altura de 3, teniendo en cuenta que la altura es de 3.5, primero sería 3.5 por 2 por 2, eso nos da 14 metros cúbicos, lo multiplicamos por los 6 cambios de aire, nos da 84 metros cúbicos. En el volumen 2, la altura 3.5 por 7 por 3 y nos da 73.5 metros cúbicos por los 6 cambios de aire, 641 metros cúbicos. Entonces multiplicamos por el 35.28 para poderlos pasar a pies. En el volumen 1 nos queda en 2.963,52 pies cúbicos por hora y en el volumen 2 15.558.48 pies cúbicos por hora. Lo sumamos los volúmenes y el resultado lo dividimos entre 60 para cancelar las horas y nos da un resultado de 308,7 pies cúbicos por minuto, para lo cual decimos que se necesitan 3 extractores de 125 CFM. En el ejercicio 6, el volumen, en el ejercicio 6 se dice que se tiene un cuarto sanitario con las siguientes medidas, como se mira aquí en la figura. Se debe determinar cuántos extractores de 80 CFM se necesitan para lograr una adecuada ventilación. Entonces vamos a partir la figura en 3 para sacar 3 volúmenes. La primera, teniendo en cuenta que la altura es de 3.5, el primer volumen es la altura 3.5 por 2 por 4 para esta parte. Nos da un resultado de 28.28 metros cúbicos y eso lo multiplicamos por los 6 cambios de aire, nos da 168 metros cúbicos cuadrados. En volumen 2, la altura 3.5 sería
por 2 por 4 y nos da 28 metros cúbicos por 6 y multiplicado por los 6 nos da 168 metros cúbicos. Y el volumen 3.5 por 3 por 2 nos da 21 metros cúbicos por 6, 126 metros cúbicos. Nuevamente cada uno de los volúmenes lo multiplicamos por 35.28 para poderlo pasar a pies cúbicos. En el volumen 1 el resultado es 5.927.04 pies cúbicos por hora. En el volumen 2 5.927.04 pies cúbicos por hora y en el volumen 3 4.445.28 pies por hora. Nuevamente sumamos todos los volúmenes para obtener un solo resultado, un solo volumen, y nos da un resultado de 16.299.36 pies cúbicos por hora. Lo dividimos entre los 60 para cancelar las horas y que nos queden minutos, y nos da un resultado de 271,65 pies cúbicos por minuto, para lo cual decimos que para este cuarto sanitario se necesitan 4 extractores de 80 CFM. Carol quiere ahorita explicarnos el 8, 9 y 10. Bueno. En el ejercicio 7 se dice que se tiene un cuarto sanitario con las siguientes medidas. Como se mira aquí en la figura, debemos determinar cuántos extractores de 100 CFM se necesitan para lograr una adecuada ventilación. Entonces partimos la figura en dos, esta una parte y esta la otra, para sacar dos volúmenes. Tenemos una altura de 3 metros. La primera tenemos que es 3 por 3 por 5, nos da un resultado de 45 metros cúbicos. Por los 6 cambios de aire serían 270 metros cúbicos. La figura 2, volumen 2, sería de 3 de la altura por los 4 de largo por los 3 de ancho. Esto nos da 36 metros cúbicos multiplicado por los 6 cambios de aire serían 216 metros cúbicos. Los pasamos los metros cúbicos a pies, los multiplicamos por los 35.28 pies cúbicos y esto nos da un resultado de 9.525.6 pies cúbicos por hora. Y en el volumen 2 nos da un resultado de 7.620.48 pies cúbicos por hora. Sumamos los volúmenes para obtener un solo volumen y tenemos que nos da un resultado de 17.146.08 pies cúbicos por hora. Esto lo dividimos entre 60 para que podamos obtener la medida que es pies cúbicos por minuto, y obteniendo un resultado de 285,76 pies cúbicos por minuto. Para lo cual decimos que para este cuarto sanitario se necesitan 3 extractores de 100 CFM. Nuestro compañero va a seguir. Les voy a ver cómo me interactúas ahí. Bueno, vamos con el ejercicio número 8. Tenemos 2 áreas, entonces se tiene un cuarto sanitario con las siguientes medidas. La figura, determinar cuántos extractores de 105 CFM se necesitan para lograr una adecuada ventilación. Tomamos 2 áreas. Entonces en la primera área tenemos 5 metros, que es la altura, 4.5 metros por 2.5 de ancho. Estas 2 áreas nos da 56.25 metros cúbicos por 6, que son las ventilaciones que vamos a requerir. Esto nos da 337.5 metros cúbicos en el primer volumen que estamos sacando. En el segundo volumen son la misma altura, por medidas de altura y ancho, ancho y largo, 3 metros y 2 metros. Esto nos da igual a 30 metros cúbicos por 6, que los intercambios de aire nos da 180 metros cúbicos. Entonces tenemos para el primer volumen, nos da 337.5 metros cúbicos por 35.28 pies cúbicos. Esto nos da un total de 11.907 pies cúbicos por hora. En el volumen 2 nos da 6.350.4 pies cúbicos por hora. Sumamos estos dos resultados, nos dan 18.257.4 pies cúbicos por hora. Para pasar a CFM hacemos una división para cancelar.
dividido 60 minutos por hora, igual nos da un valor de 304.29 CFM. Entonces, para este sitio necesitaríamos 3 extractores de 105 CFM. En el ejercicio 9 se tiene un cuarto sanitario con las siguientes medidas. Entonces, determinamos cuántos extractores de 250 CFM se necesitan para lograr una ventilación adecuada. Entonces, los extractores de 250 en el primer volumen, que es 4.6, que es la altura, 6 metros de ancho por 2 metros de largo, nos da un resultado de 55.2 metros cúbicos por 6, que los cambios de ventilación nos da un total de 331 metros cúbicos. En la segunda área, 4.6 por 3 por 2, que sería esta parte de acá, nos daría 27.6 metros cúbicos por los intercambios de aire, 165.6 metros cúbicos. Entonces los volúmenes de la primera área son un total de 11.684.73 pies cúbicos por hora, y en el volumen 2, al realizar la operación de 165.6 metros cúbicos por 35.28, nos da 5.842.36 pies cúbicos. Estas dos áreas las sumamos, nos da 17.527 pies cúbicos hora. Para pasar esta, para cancelar, dividimos sobre 60 minutos y nos da 292.11 pies cúbicos. Esto quiere decir que se necesitarían 2 extractores de 250 CFM. ¿Alguna pregunta, Inés? No, entonces No. Entonces, en el ejercicio 10 se tiene un cuarto sanitario con las siguientes medidas. Entonces, tenemos una altura de 15 metros, un ancho de 5 metros y un largo de 12 metros. Entonces, tenemos 15 por 5 por 12, un área de 900, nos llegó otro estudiante, de 900 metros cúbicos, por 6, que son los intercambios, igual a 5.400 metros cúbicos. El volumen sería 5.400 metros cúbicos por 35.8 pies cúbicos hora, igual 190.512 pies cúbicos. Esos pies cúbicos, dividimos en 60 minutos, nos da 3.175.2 pies cúbicos. Esto es lo que se necesita, o sea, se necesitaría 8 extractores de 450 para cubrir esta área que vamos a ventilar. Ahora seguimos con la parte de ejercicios de temperatura, que lo va a hacer aquí nuestra compañera Diana. Entonces, para los ejercicios de temperatura, vamos a tener en cuenta que hay una fórmula que es para ambiente cerrado y otra fórmula para ambiente abierto. Entonces, en este caso, el ejercicio nos indica que es un cocinero de restaurante, entonces vamos a trabajar en un ambiente cerrado. Para ambiente cerrado, la fórmula será 0.7, el WGT va a ser 0.7 por THN más 0.3 por TG. Entonces este cocinero va a estar expuesto de 8 a 10 de la mañana con un THN de 25.7 y un TG de 23.8. De 10 a 12 de un THN de 27.8 con un TG de 24.9, y de 12 a 2 va a estar expuesto con un THN de 29.8 y un TG de 27.7. Entonces vamos a aplicar la fórmula que teníamos aquí arriba para cada lapso de tiempo. Entonces de 8 a 10 tenemos 0.7 por 25.7, que era este THN, más 0.3 por 23.8, que era este TG. Esto nos va a dar que de 8 a 10 estuvo expuesto 25.13 grados centígrados. Hacemos lo mismo para el lapso de 10 a 12, entonces 0.7 por el THN más 0.3 por 24.9.
Esto nos da 26.93 grados centígrados. De 12 a 3 vamos a aplicar otra vez la fórmula, 0.7 por THN, que era 29.8, más 0.3 por 27.7, que es el TG. Esto nos va a dar 29.17 grados centígrados. Entonces, después de que sacamos lo de cada lapso de tiempo, vamos a sacar el WGT promedio, que va a ser el resultado anterior de cada uno por el número de horas que estuve expuesto. Entonces, por ejemplo, de 8 a 10 fueron 2 horas, de 10 a 12, 2 horas, y de 12 a 3 fueron 3 horas. Entonces, 25.13, que era el resultado del primero, por 2, que fueron las 2 horas de 8 a 10, más 26.93, que fue el resultado del segundo, por 2, que fueron las otras 2 horas de acá, más 29.17, que fue el resultado del último, por 3, que fueron las 3 horas que estuvo acá expuesto, sobre el total del tiempo de exposición, que serían 7 horas. Hacemos esta operación y esto nos da un total de 191.63 grados centígrados para 7 horas, sobre 7 horas, perdón, y nos daría un resultado final de 27.37 grados centígrados. ¿Listo? El segundo ejemplo que tenemos para los ejercicios de temperatura va a ser un maestro de construcción que va a estar expuesto. Como es un maestro de construcción, pues vamos a entender que va a estar en un ambiente abierto. Entonces, de 8 a 11 con un THN de 26.1, un TG de 28.3 y un TA de 26.3. De 11 a 12, un THN de 25.3, TG de 26.6 y TA de 28.2. Y de 2 a 5, un THN de 20.5, un TG de 19.8 y un TA de 20.4. Esto nos da que estuvo en total 7 horas. Entonces vamos a volver a aplicar la fórmula. Ahora va a ser la fórmula para ambiente abierto. Entonces va a ser WGT, que va a ser 0.7 por el THN, que es 26.1, acá el primero, más 0.2 por el TG, que va a ser 28.3, y 26.3 por 0.1. El 26.3 era el TA del primer tiempo. Esto nos da un 26.56 grados centígrados. Ahora vamos a hacerlo lo mismo para el lapso de 11 a 12. Entonces aplicamos la misma fórmula y esto nos va a dar 25.85, y de 2 a 5 nos va a dar 20.35. Como ya sacamos lo de los 3 lapsos de tiempo, ahora sí vamos a hacer el WGT promedio, que va a ser el resultado que nos dio ahorita de cada uno por el número de horas de cada uno. Entonces 26.56 aquí el primero, que fue de 8 a 11, eso serían 3 horas, más 25.85, que es este, que fue de 11 a 12, eso sería 1 hora, más 20.35, que fue de 2 a 5, y eso sería 3 horas, sobre la totalidad del tiempo, que dijimos que eran 7 horas. Esto nos da que el trabajador, este maestro de construcción, estuvo 23.79 grados centígrados. Seguimos. El otro ejemplo dice, una vendedora de mostrador. Entonces vamos a entender que esta vendedora va a estar en un ambiente cerrado, de 9 a 1 con un THN de 24.1 y un TG de 22.6, y de 2 a 6 un THN de 26.7 y un TG de 26.3. Aplicamos la fórmula de ambiente cerrado, entonces WGT va a ser 0.7 por 24.1, que es el primer THN, más 0.3 por 22.6, que esto nos va a dar un total de 23.65 grados centígrados. El segundo WGT va a ser de 2 a 6, aplicamos la fórmula de ambiente cerrado y nos va a dar 26.58 grados centígrados. Ya teniendo estos dos resultados, vamos a sacar el promedio, que nos va a dar 26.65 grados centígrados por 4 horas, que fueron las 4 horas de 9 a 1, más el 26.58 grados centígrados por otras 4 horas, que fueron las de 2 a 6, sobre el total del tiempo, que fueron 8 horas. Esto nos va a dar 25.11 grados centígrados, que fueron los que estuvo expuesta esta vendedora. El cuarto ejemplo dice, un docente de educación física, entonces vamos a entender que va a estar un tiempo en ambiente cerrado y otro tiempo en ambiente abierto. ¿Listo?
De 7 a 10 estuvo en ambiente cerrado con un THN de 25.5 y un TG de 26.1, y en ambiente abierto de 10 a 1 de la tarde con un THN de 29.3, un TG de 28.2 y un TA de 27.5. Aplicamos en el primero de 7 a 10 la fórmula de ambiente cerrado, entonces sería 0.7 por 25.2 más 0.3 por 26.1. Esto nos da un 25.68 grados centígrados. Para el tiempo de 10 a 1 aplicamos la fórmula de ambiente abierto. Esto nos va a dar 0.7 por 29.3 más 0.2 por 28.2 más 0.1 por 27.5. Esto nos da 28.9 grados centígrados. Con estos dos resultados sacamos el promedio y lo multiplicamos cada uno por el número de horas. Entonces 25.68, que es este, por 3 horas, que fueron las de 7 a 10, más 28.9 por otras 3 horas, que fueron las de 10 a 1, sobre el total del tiempo, que va a ser 6 horas. Entonces este docente estuvo expuesto a 27.29 grados centígrados. Acá tenemos un cotero. Entonces este cotero está en ambiente abierto. Y tenemos que de 5:30 a 9:30 está un THN de 28.3 con TG de 29.2 y un TA de 27.4. Y de 10:30 a 2:30 está expuesto a un THN de 24.3, TG de 25.8, TA de 19.3. Aplicamos la fórmula de ambiente abierto en ambos casos. Entonces en el primero de 5:30 a 9:30 nos da 28.39 y de 10:30 a 2:30 nos da 24.1 grados centígrados. Con estos dos resultados sacamos el promedio. Entonces 28.39 por 4 horas, que fueron las de 5:30 a 9:30, más 24.1, que es este, por 4 horas, que fueron las de 10:30 a 2:30, sobre el número total de horas, entonces sobre 8 horas, para que nos dé que este cotero estuvo expuesto a 26.24 grados centígrados. ¿Tienen alguna pregunta? No. Bueno. ¿Tú, Harold? No. Bueno, me voy soltando con los ejercicios. Bueno. Vamos al siguiente. El siguiente es un cajero. Entonces un cajero pues va a estar en ambiente cerrado. Entonces de 8 a 10 va a tener un THN de 26.8, de TG a 27.4, de 10 a 12 un THN de 25.2 y un TG de 26.1, y de 1 a 4 va a tener un THN de 26.9 y un TG de 27.8. Nuevamente aplicamos la fórmula de ambiente cerrado para que de 8 a 10 nos dé 26.98 grados centígrados, de 10 a 12 25.47 grados centígrados y de 1 a 4 27.17 grados centígrados. Con eso sacamos el WGT promedio, que va a ser 26.98 por 3 horas, que fueron las de 8 a 10, más 25.47 por 2 horas, que fueron las de 10 a 12, más 27.17 por otras 3 horas, que fueron las de 1 a 4, sobre el número total de horas, que da 7 horas. Esto nos da que este cajero estuvo a 26.63 grados centígrados. Acá tenemos un vendedor ambulante. Entonces pues vamos a entender que está en su trabajo en un ambiente abierto. De 9 a 1 con un THN de 24.3, TG de 20.1 y TA de 25.2. De 2 a 5 un THN de 25.2, TG de 26.1 y TA de 27.8. Y de 5 a 7 un THN de 26.9, un TG de 27.98 y un TA de 25.4. Aplicamos la fórmula de ambiente abierto, que va a ser 0.7 por el THN, más 0.2 por el TG, más 0.1 por el TA. Entonces de 9 a 1 nos va a dar 23.55 grados centígrados, de 2 a 5 nos va a dar 25.38 y de 5 a 7 nos va a dar 23.72 grados centígrados. Con eso sacamos el WGT promedio y va a ser 23.55 por las 4 horas que fueron de 9 a 1, más el 25.38 por las 3 horas que fueron de 2 a 5, más 23.72 que fueron por 2 horas que fueron las de 5 a 7, sobre el número de horas que fueron 9 horas. Entonces esto nos da que el vendedor ambulante estuvo a 24.19 grados centígrados.
Bueno, ahora Harold nos va a explicar otros ejemplos de temperatura. Bueno, ¿cómo estamos con el siguiente ejercicio? Es un mensajero que está expuesto a una temperatura en un ambiente abierto. Entonces, de 8 de la mañana a 11 está con una THN de 28.4, una TG de 26.7 y una TA de 26.6, un total de 3 horas de exposición. De 11 a 12, una THN de 25.3, TG de 20.6, una TA de 27.8, un total de exposición de 1 hora. De 2 a 4 pm, una THN de 29.1, una TG de 28.2 y una TA de 28.4. El total de horas laboradas son 6 horas. La WBGT, teniendo en cuenta la fórmula, es 0.7 por los 28.4 de THN más 0.2, 26.7 de la TG más 0.1 por 27.6, nos da un total de 27.98 grados centígrados. En su siguiente jornada, aplicando la fórmula, nos da un total de 23.87, teniendo en cuenta que está expuesto a una temperatura de THN de 25.3 y una TG de 20.6, total de 23.89. De 2 a 4 de la tarde, una WGT de 0.27 por 29.1, que es la temperatura, de 0.2 más 0.2 por 28.2 más 0.1 por 28.4 nos da un total de temperatura de 28.85. Para una BGT promedio de, vamos los 3 valores de temperaturas obtenidos y lo dividimos en el total de horas en el que el usuario, el mensajero se ha encontrado en exposición. Entonces, 165.53 divididas las 6 horas nos da un total de exposición de temperatura de 27.58 grados centígrados. Una secretaria, entonces una secretaria está en un ambiente cerrado, tenemos unas temperaturas iniciales de 8 a 12, de THN de 27.8, una TG de 28.4, un total de exposición en 4 horas. De 2 a 5 de la tarde, 28.6 de THN y TG de 25.8, para un total de trabajo de 3 horas. Este es un total de labor de 7 horas. WGT, según la fórmula, 0.7 por 27.8, que es la THN, más 0.3 por 28.6, igual nos daría 28.4 grados centígrados. WGT 0.7 por el THN 28.6 más 0.3 de la fórmula por 25.8, total de 27.76 grados centígrados. Para una BGT promedio de la sumatoria de estos dos por las horas trabajadas, cada uno dividido las 7 horas. Estas primeras operaciones nos da 195.44 dividido las horas de trabajo, para un total de 27.92 grados centígrados. Un ingeniero civil que se encuentra en obra, se encuentra en un ambiente abierto, tiene una labor inicial de 8 a 9 con una temperatura de 26.3, un THN, perdón, un TG de 25.5 y una TA de 26.7 en una labor de 2 de horas en esta primera jornada de trabajo. De 8 a 12, de 9 a 12, 28.7, TG de 29.2 y una TA de 28.5. De 2 a 4 de la tarde, un THN de 27.5, de un TG de 26.4 y un TA de 26.9, para un total de horas laboradas de 7 horas. Un BGT de 0.7, retomamos la fórmula,
un THN 26.3 más 0.2 por 25.5 más 0.1 por 26.7, un total de 26.18 grados centígrados. En la segunda exposición de 28.78, lo que está expuesto de 9 a 12, y de 2 a 4 está expuesto en 27.22 grados centígrados. Sacamos la exposición del trabajador, inicialmente el 26.18 por las horas laboradas, el 28.78 por las horas laboradas, 3 horas, más 27.22 por 2 sobre el total de las horas laboradas, 7. La primera operación nos da 193.14 dividido las 7 horas de trabajo, exposición de 27.59 grados centígrados. Bueno, iniciamos entonces. ¿Alguna pregunta con la parte de temperatura? Tener en cuenta la parte de si es un ambiente cerrado o un ambiente abierto. Listo. Entonces, la parte de metabolismo, tenemos que tener en cuenta cómo se va a desarrollar el trabajo. Tenemos una tabla inicial de la posición y movimiento del cuerpo. Tenemos que tener en cuenta qué actividad está desarrollando el trabajador, el tipo de trabajo, un trabajo si es manual, si es ligero, pesado, un trabajo con un brazo o con 2 brazos, asimismo si es pesado, ligero o pesado, ligero, y un trabajo con el cuerpo, si es moderado, pesado o muy pesado. Debemos tener en cuenta que el metabolismo basal es igual al metabolismo, el metabolismo o consumo metabólico es igual al metabolismo basal, que equivale a 1 kilocaloría por minuto, más CW, que es la carga térmica, que es el desempeño que hace la persona, que este sería el A, que es la posición y movimiento del cuerpo, y B, el tipo de trabajo que él desarrolla. Entonces esta es la tabla que hay que tener en cuenta para desarrollar el ejercicio. Estas son el tipo de trabajo y los pesos que el trabajador tiene en su trabajo, pues cómo lo tenemos que tener en cuenta cuando desarrolla algún tipo de trabajo, ya sea con una mano o con 2 manos. ¿Sí estoy bien o correcto? ¿Alguna pregunta con esto? No. Listo. Entonces, en el primer ejercicio de metabolismo tenemos que M, metabolismo, es igual a MB, que es una constante, 1 kilocaloría minuto, por A, que es la posición y movimiento del cuerpo, y B, que es el tipo de trabajo. Entonces, un trabajador realiza el siguiente trabajo durante 8 horas. Lleva una carreta en 60 segundos llena de alimento para perros que pesa 50 kilos, la descarga y se devuelve con la carreta hacia vacía en 40 segundos. Entonces, de ida tenemos el metabolismo, que es la constante de 1 kilocaloría, más A, que es andando, que son 2.0, que esto nos lo arroja la tabla, más B, que es el trabajo con el cuerpo pesado, que es de 7.0, en total sumamos, nos da 10 kilocalorías minuto. Él se regresa, entonces, 1 kilocaloría más A, que es andando, que es 2, más B, trabajo con el cuerpo, pero es ligero, porque ya va de regreso sin peso. Que sería con la carreta vacía, que es 3.5. Total de eso, kilocalorías minutos igual a 6.5 kilocalorías sobre minuto. Entonces, usamos los dos resultados, que son 10 kilocalorías por 60 segundos más 6.5 kilocalorías por 40 segundos. Esto lo dividimos en 100 segundos, cancelamos segundos para un total de 8.6 kilocalorías minuto. 8.6 por 60 segundos para pasar esto a horas, que nos equivale a horas. 516, que nos da esta operación, kilocalorías horas ya, por la jornada que la realiza, que son las 8 horas, para un total de 4.128 kilocalorías en 8 horas de labor. Es la misma persona. La misma persona que realiza una caminata con su perro durante 6 horas.
Entonces, el metabolismo basal más andando a, que es 2 kilocalorías, igual a 3. Entonces, 3 kilocalorías minuto por 360 minutos, igual a 1080 kilocalorías en 6 horas. Duerme 8 horas, un metabolismo basal de 1 kilocaloría por 480 minutos, igual a 480 kilocalorías en 8 horas que está realizando. Mira televisión 4 horas, aplicamos la fórmula kilocaloría de metabolismo basal por asentado, que es 0.3, lo que nos arroja la tabla. Esto es igual a 1.3 kilocalorías minuto. Esto por los 240 minutos, estas 4 horas, nos da 312 kilocalorías en 4 horas. Entonces, en total, 4.128 kilocalorías más 1.080 kilocalorías más 480 kilocalorías más 312 kilocalorías, que es lo que está gastando el paciente. Total, 6.000 kilocalorías en un día. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir con los ejercicios de metabolismo. Tenemos que un médico hace un turno de 12 horas, de las cuales 9 horas está sentada en el consultorio atendiendo a los pacientes ahí y 3 horas está caminando mientras revalora a los pacientes. Entonces aplicamos la fórmula teniendo en cuenta de que MB siempre es una constante de 1 kilocaloría minuto, está sentada 0.3 kilocalorías minutos y está realizando trabajo manual ligero porque pues está escribiendo en el computador. Entonces sería 0.4 kilocalorías minutos. Esto nos da un total de 1.7 kilocalorías minutos. Lo multiplicamos por 540 porque son 9 horas. Nos da un total de 918 kilocalorías en 9 horas. La otra jornada de su trabajo es la que realiza caminando mientras revalora a los pacientes. Sería 1 kilocaloría minutos, que es la constante. A, que está andando, sería 2 kilocalorías minutos, y trabajo manual ligero porque ya pues va escribiendo mientras camina. Esto nos da un total de 3.4 kilocalorías minutos. Lo multiplicamos por 180 porque son 3 horas y serían 612 kilocalorías en 3 horas. Tenemos que la médico trabaja, duerme 6 horas, sería 1 kilocalorías minutos, que es el metabolismo basal, y eso nos da un total de 360 kilocalorías en 6 horas. Tenemos que también chatea con su celular durante 6 horas en su cama sentada, lo que nos da la misma fórmula, 1 kilocalorías minutos más A, que está sentada, 0.3, y trabajo manual ligero porque pues está chateando con su celular, que sería 0.4 kilocalorías minutos. Esto nos da un total de 1.7 kilocalorías minutos. La multiplicamos por 360 porque son 6 horas y nos da un total de 615 kilocalorías en 6 horas. Sumamos todas las horas, 918, 612, 360 y 615, y nos da un total de 505 kilocalorías en un día. Aquí tenemos otro ejercicio, que un señor trabaja sentado como cajero durante 8 horas al día. 1 kilocaloría en minutos de metabolismo basal, está sentado, entonces serían 0.3 kilocalorías minutos. Trabajo manual ligero serían 0.4 kilocalorías minutos. Después eso nos da un total de 1.7 kilocalorías minutos, y como lo hace durante 8 horas, lo multiplicamos por 480 minutos. Esto nos da un total de 816 kilocalorías en 8 horas. ¿Listo? Tenemos que él va al gimnasio durante 4 horas y realiza la siguiente rutina. Entonces él anda en una caminadora durante 2 horas, en donde quema 500 kilocalorías por hora, y alza pesas de 20 kilos durante 120 minutos. Entonces tenemos que aplicamos la fórmula: 1 kilocalorías, está de pie, 0.6 kilocalorías, y está realizando trabajo con 2 brazos pesados porque pues está alzando pesas que pesan 20 kilos. Esto nos da un total de 4.1 kilocalorías minutos. La multiplicamos por 120 porque es lo que realiza durante 120 minutos,
y nos da un total de 492 kilocalorías en 2 horas. ¿Listo? Tenemos que duerme 8 horas, serían 480 kilocalorías en 8 horas. Mira televisión sentado durante 6 horas. Nos da metabolismo basal, que está sentado sentado serían 0.3, nos da un total de 1.3. Y sumamos todos los valores que nos da aquí y nos da un total de 2.756 kilocalorías en un día. Ay, aquí, ¿por qué se borró? Solo se corrió la línea, no importa. Bueno, entonces tenemos que un trabajador debe cargar bultos de 15 kilos en una superficie inclinada. Esto es algo nuevo que tenemos ahorita. Durante 5 horas de la siguiente manera. Entonces carga el bulto y lo lleva a la bodega en 60 segundos. Lo descarga y se regresa con las manos vacías en 40 segundos. Entonces, la fórmula ahora es la siguiente. Metabolismo es igual a metabolismo basal, que es 1 kilocalorías minutos. El está andando serían 2.0 kilocalorías minutos. Y aquí lo que agregamos es que, como es una superficie inclinada, le sumamos 0.8 kilocalorías minutos. ¿Listo? Y como está llevando un bulto que pesa 15 kilos, es un trabajo con 2 brazos pesados, lo cual equivale a 2.5 kilocalorías minutos. Esto sumamos estos 4 y nos da 6.3 kilocalorías minutos. De regreso, él se regresa con las manos vacías, entonces solo sería pues que están dando 0.2 más la constante de 1 nos daría 3, y como pues ya no es una superficie inclinada, ya no sumamos el 0.8, ¿listo? Aquí se corrió pues la raya y las rayitas de cancelación, pero no importa. Sería entonces 6.3 por 60, porque va yendo se demora 60, más 3 y por 40, porque de regreso se demora 40. Cancelamos segundos con segundos y nos da un total de 4.98 kilocalorías minutos por 60. Esto nos da 298 kilocalorías en una hora. Estos son 60 minutos. Esto lo multiplicamos por 5 porque son 5 horas las que realiza esto y nos da un total de 1490 kilocalorías en 5 horas. Tenemos que el resto de su día teje sentado durante 5 horas. La misma fórmula, metabolismo es igual a 1, el metabolismo basal, que es 1 kilocalorías minutos, está sentado, serían 0.3 kilocalorías minutos, y realiza un trabajo manual ligero, está tejiendo, entonces serían 0.4 kilocalorías minutos, nos da un total de 1.7 kilocalorías minutos. Lo multiplicamos por 300 minutos porque son 5 horas, nos da un total de 510 kilocalorías en 5 horas. Tenemos que lavar ropa a mano durante 1 hora. Entonces hacemos la fórmula: 1 kilocaloría minuto de metabolismo basal, está de pie, son 0.6 kilocalorías minutos, y trabajo manual pesado porque pues siempre restriega muy fuerte. Entonces serían 0.9 kilocalorías minutos. Sumamos todo esto, nos da 2.5 kilocalorías minutos, lo multiplicamos por 60 porque lo realiza durante 1 hora y nos da 150 kilocalorías en 1 hora. Tenemos que duerme 8 horas. Tenemos el metabolismo basal, que es 1 kilocalorías minutos por 480, que son 8 horas, y nos da 480 kilocalorías en 8 horas. Y que camina durante 5 horas. Ya tenemos la constante de metabolismo basal, que es 1, están dando serían 2 kilocalorías en minutos. Esto nos da 3, lo multiplicamos por 300 porque son 5 horas, y esto nos da 900 kilocalorías en 5 horas. Sumamos sumamos este anterior, sumamos 510, 150, 480 y 900, y nos da un total de 3.530 kilocalorías en un día. Aquí tenemos otro ejercicio. Tenemos que un vigilante realiza turnos de 12 horas, ¿listo? En los cuales pasa 6 horas parado y 6 horas camina mientras carga con una mano su bastón de seguridad que pesa 700 gramos, ¿listo? Realizamos la fórmula de las primeras 6 horas, que son metabolismo basal, que es 1, está de pie, 0.6, y trabajo manual ligero, que es 1, nos da un total de 2.6 kilocalorías minutos
por 360 porque son 6 horas, nos da 936 kilocalorías en 6 horas. Realizamos la otra fórmula, 1 está andando, que es 2.0 kilocalorías minutos, y aquí como él está cargando su bastón solo con una mano, ¿sí, no? Sería 1.0 kilocalorías, nos da un total de 4. Eso lo multiplicamos por 360 y nos da 1440 kilocalorías en 6 horas. ¿Listo? Duerme 6 horas, nos da de metabolismo basal 1 por 360, serían 360 kilocalorías en 6 horas, y que camina durante 6 horas en el parque. Entonces tenemos el metabolismo basal, que es 1, están dando 2, nos da un total de 3 por 6 horas, que son 360, y nos da un total de 1080 kilocalorías en 6 horas. Sumamos todos los valores y nos da un total de 3816 kilocalorías en un día. Bueno, aquí tenemos el sexto ejercicio. Tenemos que un trabajador tiene que llevar ladrillos desde la volqueta hasta la casa de construcción durante 6 horas. Entonces lo hace de la siguiente manera: carga 2 ladrillos en cada mano, cada ladrillo pesa 2.5 kilogramos de ida y se demora 120 segundos en ir, y de regreso se demora 90 segundos. De ida, entonces 1 kilocalorías minutos, están dando sería 2, y trabajo con 2 brazos pesados porque lleva 4 ladrillos, entonces sería 2.5 kilocalorías minutos. Esto nos da un total de 5.5. De regreso, pues solo se regresa caminando con las manos vacías, que solo sería 2, más el metabolismo basal 3, y ya pasamos a sumar todo, sería 5.5 de ida por 120 porque se demora 120 de ida. Acá tenemos el 3 que gasta de metabolismo 3 kilocalorías de regreso, por 90 porque se demora 90 segundos. Cancelamos segundos con segundos y nos da un total de 4.4 kilocalorías. Lo multiplicamos por 60 para sacar pues en cuántos tenemos en una hora. Nos da 264 kilocalorías en una hora, y esa la multiplicamos por 6 y nos da 1584 kilocalorías en una hora. Vemos que entonces este mismo señor durante 2 horas tiene que trapear el auditorio. Entonces 1 kilocalorías de metabolismo basal, él pues mientras trapea camina, son 2 kilocalorías minutos, y realiza trabajo con 2 brazos ligeros, siempre utiliza los 2 brazos, sería 1.5 kilocalorías minutos, nos da un total de 4.5 kilocalorías minutos, lo multiplicamos por 120 porque son 2 horas, y esto nos da un total de 540 kilocalorías en 2 horas. Tenemos que duerme durante 8 horas, entonces nos da 480 kilocalorías en 8 horas. Conduce un taxi durante otras 8 horas, entonces sería 1 de kilocalorías de metabolismo basal. Está sentado, serían 0.3 kilocalorías minutos. Trabajo con 2 brazos ligeros porque pues está conduciendo, sería 1.5 kilocalorías minutos, y esto nos da un total de 2.8 kilocalorías minutos. Lo multiplicamos por 480 porque son 8 horas, nos da un total de 1344 kilocalorías en 8 horas. Sumamos todo esto, todo este anterior que nos había dado 1584, sumamos 540 más 480 más 1344, y nos da que en el día él quema 3948 kilocalorías en un día. Vemos que este trabajador pesa 91 kilos, entonces la pregunta que planteamos que en cuántos días pesará 78 kilos si sigue trabajando de esta forma todos los días. ¿Listo? Entonces aquí lo que hacemos es que ponemos lo que él está quemando en un día, pero le restamos lo que él consume. Entonces generalmente las personas consumen 2500 kilocalorías al comer alimentos, y esto nos da pues que le están sobrando 1448 kilocalorías. Esto es lo que estás quemando de más y no lo repone. Entonces tenemos en cuenta que 1 kilo grasa es 7750 kilocalorías, entonces en 3.5 días baja 1 kilo. Tenemos que en 69 días estará pesando 78 kilos. ¿Tienen alguna pregunta de esta parte de pronto? ¿No?
Bueno, aquí tenemos otro ejercicio de metabolismo. Dice que un gerente de una empresa trabaja 8 horas al día, de las cuales 5 horas está en su escritorio redactando documentos, 1 hora charla con sus compañeros parado, aquí es parado en la máquina de café, y 2 horas, da una ronda por la empresa. Entonces tenemos que 1 kilocaloría de metabolismo basal, él está sentado durante las primeras 5 horas. Entonces sería 0.3, realiza trabajo manual ligero porque está redactando documentos, sería 0.4 kilocalorías minutos. Esto nos da un total de 1.7 kilocalorías minutos. Lo multiplicamos por 300, nos da un total de 510 kilocalorías en 5 horas. La otra hora él se la pasa charlando con sus compañeros. Entonces 1 kilocaloría de metabolismo basal, está parado solamente, que serán 0.6 kilocalorías minutos. Esto nos da un total de 1.6 kilocalorías minutos por 60 porque charla 1 hora, serían 96 kilocalorías en 1 hora. Tenemos que el resto de su jornada da una ronda por la empresa caminando. Entonces 1 kilocaloría de metabolismo basal, 2 porque están dando, esto lo realiza por 2 horas, que son 120 minutos, y nos da un total de 360 kilocalorías en 2 horas. Y duerme durante 8 horas, que son 480 kilocalorías en 8 horas. El resto de su día, él chatea en su sofá sentado durante 3 horas, que son lo mismo. 1 le llevamos de metabolismo basal, está sentado 0.3 kilocalorías minuto, realiza trabajo manual ligero porque está pues chateando, eso serían 0.4 kilocalorías minutos. Sumamos estos tres, nos da 1.7 por 180 porque son 3 horas, nos da un total de 306 kilocalorías en 6 horas. Y camina en el parque durante 5 horas en una subida. Entonces lo mismo del anterior ejemplo, tenemos 1 de metabolismo basal, 2 porque están dando, y le sumamos a esto 0.8 porque es una subida. Entonces nos da 3.8 kilocalorías minutos. Lo multiplicamos por 300 porque son 5 horas y nos da un total de 1140 kilocalorías en 5 horas. Sumamos todos los valores que tenemos, aquí los tenemos, y esto nos da que en el día quema 2892 kilocalorías. El octavo ejercicio es que un cirujano realiza 6 cirugías al día, cada una se demora 2 horas, o sea que en total estaría trabajando 12 horas. Tenemos que metabolismo basal, él pues hace las cirugías de pie, entonces serían 0.2 kilocalorías minutos, y trabajo manual ligero, que serían 0.4, esto nos da un total de 2. Lo multiplicamos por 720, que son 12 horas, nos da un total de 1440 kilocalorías en 12 horas. Duerme durante 8 horas, serían 480 kilocalorías en 8 horas. Camina durante 4 horas, entonces solo está caminando, entonces tenemos el 2 más 1, que es el metabolismo basal, y nos da 3 kilocalorías minutos. Esto lo multiplicamos por 240 porque son 4 horas y nos da 720 kilocalorías en 4 horas. Sumamos entonces lo que realiza en el trabajo, lo que duerme y lo que realiza, lo que está caminando, y nos da un total de 2640 kilocalorías en un día. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio que dice que un panadero trabaja en su panadería durante 12 horas al día. 2 horas está parado amasando la harina. Entonces tenemos que está parado amasando. 1 kilocalorías, está de pie 0.6 y trabajo con 2 brazos ligeros, que sería 1.5 kilocalorías. Esto nos da un total de 3.1 kilocalorías. Lo multiplicamos por 120 porque son las 2 primeras horas que está haciendo, serían 372 kilocalorías en 2 horas. Dice, después está sentado en el sofá esperando que se hornee el pan durante 3 horas. Entonces 1 kilocalorías mientras está sentado serían 0.3. Esto lo multiplicamos por 180 porque son 3 horas, y esto nos da un total de 234 kilocalorías en 3 horas. El resto dice, y 7 horas está parado frente a la vitrina vendiendo el pan. Entonces 1 kilocalorías de constante, está de pie 0.6 y trabajo manual ligero 0.4. Esto nos da un total de 2 kilocalorías minutos, lo multiplicamos por 420 para
para que nos den 7 horas y nos daría un total de 840 kilocalorías. Tenemos que duerme 8 horas, le sumamos las 480 kilocalorías y que 4 horas está sentado chateando en su cama. Entonces tenemos un metabolismo basal que es 1, está sentado 0.3, trabajo manual ligero 0.4 y esto nos da un total de 1.7 kilocalorías minutos. La multiplicamos por 240 porque son 4 horas, nos da un total de 480 kilocalorías en 4 horas. Sumamos estos valores, 372, 234, 840, 480 y 408 y nos da un total de 2.334 kilocalorías en un día. Y el último ejercicio es una trabajadora de servicios generales, tiene que organizar las sillas de un auditorio de la siguiente manera. Entonces ella lleva una silla que pesa 4 kilos desde el auditorio 1 al auditorio 2 en 120 segundos y se devuelve en 90 segundos con los brazos vacíos. Esto lo realiza durante 4 horas. Entonces de ida tenemos el metabolismo basal que es 1, ella está caminando 2.0 kilocalorías minutos y realiza trabajo con 2 brazos ligero, sería 1.5, esto lo sumamos, 1 más 2 más 1.5 nos da 4.5 kilocalorías, ¿listo? De regreso pues ella solamente está caminando, tenemos que 2 es mientras está andando y un más 1 de metabolismo basal nos da un total de 3. Esto entonces sería 4.5 por 120 que se demora mientras va, más 3 por 90 que es lo que se demora de regreso, cancelamos segundos con segundos, aquí se borró también la raya y nos da un total de 3.8 kilocalorías minutos por 60 para sacar cuánto es en una hora, nos da 228 kilocalorías en una hora y esto lo multiplicamos por 4 porque son 4 horas, nos da 912 kilocalorías en 4 horas. Tenemos que caminar hasta su casa durante 12 horas y que es una subida. Entonces metabolismo basal 1 kilocalorías minutos, están dando 2 kilocalorías minutos más 0.8 porque pues es una subida, eso nos da un total de 3.8 kilocalorías minutos, lo multiplicamos por 2 por 120 porque son 2 horas y nos da 456 kilocalorías en 2 horas. Duerme durante 8 horas, sería 480 kilocalorías en 8 horas. Chatea también en su sofá sentada durante 3 horas, entonces tenemos metabolismo basal, está sentada 0.3 y realiza trabajo manual ligero que son 0.4 kilocalorías minutos, nos da un total de 1.7 kilocalorías minutos. Lo multiplicamos por 180 porque son 3 horas y nos da un total de 306 kilocalorías en 3 horas. Y tenemos que mirar televisión sentada durante 7 horas. Metabolismo basal 1, sentada 0.3, esto nos da un total de 1.3, lo multiplicamos por 420 porque son 7 horas y esto nos da que en 7 horas quema 546 kilocalorías. Sumamos todos estos valores, 456, 480, 306, 546 y el que llevábamos de acá 912, esto nos da que en el día realiza 270 kilocalorías en un día. Y listo, eso es todo. Gracias. Gracias.